Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenos días, Missy. Hola Brida, muchas gracias. Muchas gracias por responder. Ok, gracias Héctor. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Yo les había comentado mm, la semana pasada, ¿no? Cuando hicimos la introducción al curso, les mencioné que íbamos a trabajar en estas dos primeras clases, temas que eran amplios, generales, que en la primera sesión íbamos a trabajar lo que correspondía a la comunicación y al fenómeno lingüístico. Y que en esta segunda clase íbamos a trabajar la realidad lingüística de nuestro país. O sea, íbamos a ver cuál era la situación de las lenguas que se hablan en nuestro territorio. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a hacer. El día de hoy nos centramos en esa teoría y también tenemos algunos ejercicios relacionados con el tema. Bien, entonces voy a compartir la presentación. A ver. ¿Se observa mi pantalla, chicos? Sí, Missy, se puede ver. Muy bien. Entonces comenzamos. Lo primero que debemos decir al respecto es que en nuestro territorio se hablan muchas lenguas. ¿Bien? Eso es lo primero. Por ende, nuestro país es considerado como plurilingüe o multilingüe. Bien, esa sería la primera característica. Debido a que en el territorio hay aproximadamente 48 lenguas. Y además de ello, también podríamos decir que nuestro país es pluricultural o multicultural. ¿Por qué? Porque una lengua va de la mano con una cultura. Una lengua representa la forma de pensar, la forma de entender del mundo. Entonces, la lengua se convierte en la herramienta, en el vehículo para acceder a esa información. Por ende, va a ser, si hay muchas lenguas, también va a haber muchas culturas. ¿Bien? Entonces, es pluricultural o multicultural. Ujú. No sé si recuerdan que la clase pasada, cuando hablamos de lo que era un idioma, cuando dimos la definición, mencionamos cuál era la situación de esas lenguas en nuestro país. Dijimos que el Estado le ha dado el estatus de idioma. Bien. Entonces, ha reconocido las lenguas que se hablan en su territorio. A todas. Al español, al quechua, al aymara y como dice la Constitución, demás lenguas aborígenes. ¿Ok? Entonces, todas tienen el estatus de idiomas. Ahora vamos a ver cómo se clasifican estas lenguas. Bien. Ahora, por el lado de los hablantes, vamos a decir que en su mayoría son monolingües del español. O sea, la mayoría de hablantes en el Perú, la mayoría de los peruanos va a hablar solamente español. Bien, pero también te vas a encontrar con casos de bilingües, em, por ejemplo, que hablan quechua español o que hablan mar español, bien, o alguna lengua amazónica con el español. Entonces te dicen, en el caso de los bilingües, mayoritariamente son monolingües, no ágrafos. Bien. Y también hay un fenómeno que se observa que se denomina como castellanización, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el castellano se encuentra en una constante expansión, lo que produce que muchas lenguas originarias pierdan vitalidad. O sea, hay una mentalidad, hay una idea de que es mejor aprender el español porque vas a tener más oportunidades y eso le resta importancia a las lenguas originarias. Entonces, desafortunadamente, las condena a que queden como extintas. Sobre la distribución de las lenguas, vamos a notar que
Amazonía es la que presenta la mayor complejidad lingüística. ¿Eso qué quiere decir? Que en la Amazonía hay mayor cantidad de lenguas. ¿En comparación con qué? En comparación con la sierra y la costa. La sierra presenta solamente 4 lenguas en su territorio y la costa ya se encuentra totalmente castellanizada. Bien, en la costa no vas a encontrar eh, lenguas oriundas u originarias de ese territorio. Las que existieron quedaron totalmente extintas. Bien, claro que dejaron una huella en el español hablado en esa zona, ¿no? Huellas en el plano léxico, quizás en el plano fonético, en los diferentes componentes gramaticales. Muy bien. Eh, Como puedes observar, tenemos un mapa etnolingüístico, ¿no? Donde te indican la ubicación de las diferentes lenguas que existen en el Perú. Se han registrado 19 familias lingüísticas originarias, 19 familias lingüísticas originarias, pero con eso no decimos que son 19 lenguas. Ojo, son 19 familias, es decir, que van a agrupar a lenguas. ¿A cuántas lenguas agrupan? Cerca de 48 lenguas. Bien, siempre es un número aproximado. Y también hay un dato que da el Ministerio de Cultura y dice que en los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas. Imagínense cuántas lenguas se han perdido en el territorio. Entre ellas, la mochica, la cuye, la chachapoya, cholón, uquina. Son algunas de las lenguas que ya quedan como extintas. Repito, tienes la mochica, la cuye, la chachapoya, el cholón y el puquina. Bien, entonces aquí hemos tenido algunas características lingüísticas del Perú. Ahora, en este esquema lo que tenemos es la clasificación de las lenguas que se hablan en el Perú. ¿Cómo se van a clasificar? Bueno, las tienes primero como lenguas amerindias y lenguas no amerindias. ¿Qué son o cuál es la diferencia entre estas lenguas? Las lenguas amerindias son lenguas que son propias de este territorio, que existen desde antes de la llegada de los españoles. Bien, nacieron en este territorio, han evolucionado, siguen evolucionando, son propias de esta localidad. Frente a las no amerindias, que son lenguas extranjeras o foráneas, que se han insertado con la llegada de los españoles y por diversos factores, ¿no? Entre sociales, económicos o políticos. Y han ido ingresando a nuestro territorio. De estas lenguas no amerindias, la más importante va a ser la lengua española. ¿Bien? Ahora, volvamos a las lenguas amerindias. Estas se pueden clasificar como andinas o amazónicas. Las andinas, dentro de las andinas vas a encontrar 2 familias lingüísticas. Ojo, 2 familias, no 2 lenguas. Son 2 familias que agrupan a cuatro lenguas. ¿Bien? ¿Cuáles son estas familias? Tienes por un lado a la familia quechua y a la familia árabe. En unos minutos vamos a hablar más de estas familias lingüísticas. ¿Bien? Y por otro lado, las amazónicas, que agrupan a 17 familias lingüísticas. 17. Son cerca de 44 lenguas. ¿Bien? Ok. Luego tenemos acá tenemos un cuadrito que nos da una información importante, ¿no? Te dice, las lenguas amerindias están presentes desde antes de la llegada de los españoles. Es más o menos lo que te comentaba. Bien. Y existen lenguas amerindias que no se hablan en el Perú. O sea, eso es importante, ¿no?
Las lenguas amerindias no son exclusivamente del Perú, también le pertenecen a otros países. Por ejemplo, la lengua guaraní es una lengua amerindia, pero no la vas a encontrar en el Perú, donde se habla en Paraguay y Brasil. La lengua mapuche tampoco se habla en el Perú, la encuentras en Chile. El náhuatl se habla en México, tampoco hay en Perú. Entonces, estos son algunos ejemplos de lenguas amerindias, pero que no se hablan en nuestro territorio. Bien. Luego tienes, otra lengua amerindia importante fue el taíno, ¿ya? También es lengua amerindia, pero no lo encuentras y no se encontraba, ya está extinto, pero no se encontraba tampoco aquí en Perú. Lo encontrabas en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Eso es para que quede clara la idea de que las lenguas amerindias no solamente van a ser las peruanas. ¿Bien? Ok, seguimos avanzando. Vamos a centrarnos ahora en las lenguas amerindias, ¿bien? O sea, en la primera parte del esquema. Estas lenguas amerindias podían clasificarse como andinas o amazónicas. Entonces, vamos a hablar primero de las lenguas andinas. Y la primera familia lingüística andina que aparecía en nuestro esquema es la quechua. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a hablar de esta familia quechua. Lo que es importante y debe quedar claro es que se llama familia lingüística quechua y agrupa a lenguas y todas estas lenguas reciben el nombre de quechua o runasimi. Ya, se llaman así, quechua o runasimi. Pero son diferentes, no es la misma. A pesar de tener el mismo nombre, no se refieren a la misma lengua. ¿Bien? Pero pero se propone que tienen un mismo origen, o sea, son lenguas hermanas, ya han evolucionado de un proto-quechua, llamémoslo así. Entonces, ustedes recuerdan que la clase pasada yo les comentaba, ¿no? Chicos, el dialecto es parte de la evolución lingüística, ¿recuerdan? Entonces, en un primer momento, lo que sucede es que estas lenguas eran dialectos, pero estos dialectos perdieron comprensión, entonces dejaron de comprenderse. Al dejar de comprenderse, es el proceso normal, se convierten en lenguas. Entonces, la familia quechua está conformada por un grupo de lenguas, todas se llaman lengua runasimi y se hablan en diferentes países de América. Para ser más específicos, de Sudamérica. Te encuentras en Perú, obviamente, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. Bien. Repito, estas lenguas van a estar distribuidas en Perú, en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. En todos esos territorios encuentras lengua quechua. ¿Es el mismo quechua? No, ya dejamos claro que son lenguas diferentes. ¿Hay similitudes? Claro, porque son lenguas hermanas, o sea, tienen un mismo origen. ¿Bien? Ahora, de las lenguas amerindias que existen, esa es la más importante, o sea, es la que tiene mayor cantidad de hablantes, y eso debe quedar claro. Así como cualquier otra lengua, va a presentar dialectos. No sé si recuerdan también que la clase pasada recalcamos el hecho de que todas las lenguas del mundo iban a presentar dialectos. Entonces, con el quechua sucede lo mismo. El quechua va a presentar diferentes dialectos en el Perú. Nosotros vamos a hablar del quechua de Perú. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el dialecto norteño, el dialecto sureño, el dialecto central, el dialecto costeño central y el amazónico. ¿Ya? Son diferentes dialectos que presenta el quechua. La variedad o el dialecto norteño comprende los quechuas de Chachapoyas, Cajamarca, Ferreñafe y Lambayeque. Y ahí te especifican, ¿no? Que el de Cajamarca está en peligro. ¿Por qué te dicen que una lengua está en peligro?
porque tiene pocos hablantes, ¿ya? Ese es el inconveniente. Ok, luego tienes el sureño, comprende los quechuas ayacuchano y el cusqueño. El ayacuchano es llamado como quechua chanca y el cusqueño como quechua del Collao. Bien. Luego tienes el quechua central. Comprende los quechuas de la Libertad y Ancash, Huánuco Guayaga y de Junín, de Pasco y de Yauyos. Como puedes ver, te mencionan que el de Huánuco Guayaga y el de Pasco y Yauyos están, bueno, el de Yauyos en particular está en peligro, o sea, tienen pocos hablantes. También se clasifica una variedad como costeña central. Y es que esta variedad la vas a encontrar acá en Pacaraos. ¿Qué digo acá en Pacaraos, no? Porque Pacaraos está relativamente cerca a Lima. Pacaraos está a 2 horas de Huaral. Entonces, no está tan lejos. Bien. Y tienes también un quechua amazónico. O sea, en la selva también va a haber quechua. Denominado, te dice, quichua amazónico. Y comprende los quechuas del Napo, Pastaza, Tigre, San Martín y el Santa Rosa. Este último se encuentra en peligro de extinción. En general, el quechua amazónico tiene pocos hablantes. La otra familia que aparecía en nuestro esquema es la familia lingüística Aru. Bien. La familia lingüística Aru va a agrupar a 3 lenguas. Bien. Tienes la lengua aymara, la cauqui y la lengua jácar. Estas 3 lenguas han evolucionado, tienen un mismo origen. Esa es la propuesta. Vamos a hablar primero de la lengua aymara. La lengua aymara en el Perú es la tercera lengua más hablada. O mejor dicho, no en el Perú. En general, de las lenguas amerindias que existen, es la tercera más hablada. En primer lugar está el quechua. En segundo lugar está la lengua guaraní, que hemos visto que no se habla en nuestro territorio. Y en tercer lugar aparece el aymara. Entonces, en nuestro país tenemos 2 de las lenguas amerindias más habladas en general, ¿no? En el Perú, ¿dónde vas a encontrar a la lengua aymara? La encuentras en Puno, Moquegua y Tacna. Se comprende que en Puno, por la cercanía con Bolivia, no presente aymara hablantes. Y aparte de Bolivia, ¿en qué otros países hay aymara? Lo encuentras en Argentina y Chile. Claro que Bolivia es el territorio que presenta mayor cantidad de aymara hablantes. En el Perú solamente se han registrado 450.010 hablantes. Esto fue en el censo del 2017. Entonces es una gran cantidad de hablantes. Bien. Si lo comparas, por ejemplo, con sus lenguas hermanas, que son el cauqui y el jácaro. Entonces ahí se nota la diferencia. El cauqui y el jácaro se hablan en Yauyos, en la Sierra de Lima, a 6 horas de Lima. Bien, vas a encontrar esta lengua. Es el único lugar en el mundo donde existe esta lengua. Desafortunadamente, estas 2 lenguas se encuentran en proceso de extinción, porque como puedes ver, son muy pocos los hablantes que presentan. Hasta antes del 2021, se consideraban una sola lengua. Bien, se consideraban como que una era la lengua y el otro el dialecto. Sin embargo, a partir del 2021, el Ministerio de Cultura las ha registrado como lenguas diferentes. Bien, y nosotros estamos tomando esa postura, que estamos frente a 2 lenguas diferentes, ¿ok? Muy bien. Vamos a trabajar nuestro primer ejercicio de aplicación. Te pide que identifiques un enunciado conceptualmente correcto y el segundo, verdadero o falso sobre la lengua quechua. A ver, te voy a dar algunos minutos para que puedas trabajarlo y luego desarrollamos juntos, ¿ok?
¿Listo, chicos? A ver, vamos a trabajar la primera pregunta. Nos dice, lee los enunciados y marque el enunciado conceptualmente correcto. La lengua aymara se habla solamente en nuestro país. No, hemos visto que se habla en otros países como Argentina y Chile. Descartamos. El mochica, que fue una lengua costeña, está extinto. Sí, efectivamente, hemos visto que esta es una de las lenguas que quedó como extinta. ¿Sí? Corroboren con su respuesta, por favor. ¿La familia lingüística Aru comprende el quechua y el cauqui? No, el quechua es otra familia lingüística. ¿La lengua española es lengua oficial en toda América? No, hemos visto que, por ejemplo, en Brasil vas a encontrar el portugués y eso hablando solo en Sudamérica, ¿no? Algunas lenguas no presentan dialectos geográficos. Desde la clase anterior mencionamos que absolutamente todas las lenguas, todas iban a presentar dialectos. Número 2. Con respecto al quechua, a ver, ¿fue la única lengua del Tahuantinsuyo? No, no ha sido la única lengua. Fue la lengua que se impuso, o que impusieron los incas también, y que se expandió por todo el territorio, pero no fue la única. ¿Solamente presenta hablantes bilingües? No, también hay monolingües de quechua. ¿Es lengua oficial en el territorio peruano? Sí, al igual que las otras lenguas originarias. ¿No se habla en la Amazonía peruana? No, porque hemos encontrado que hay quichua amazónico, entonces no es correcto. Por lo tanto, tu clave aparecía en casita. Bien. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar un poco de las lenguas amazónicas. Volvemos a nuestro cuadrito. Y recuerda que cuando clasificamos a las lenguas amerindias estaban como andinas y amazónicas. Entonces vamos a ver ahora las amazónicas. Ahí. Las lenguas amazónicas se presentan en mayor cantidad en comparación con las andinas. Hablamos de 17 familias lingüísticas. Bien. 17 familias lingüísticas que agrupan cerca de 40 y tantas lenguas. 44 aproximadamente. Siempre se da un número aproximado porque incluso se sabe que hay grupos no contactados en la selva. Entonces, es un aproximado, ¿no? Vamos a ver los nombres de estas familias y las lenguas que agrupan. Tienes la familia Aragua, que agrupa la lengua culina. La familia Arahuaca, con las lenguas Ashánica, Ashénica, Caquinte, Machiguenga, Yine, Yane, Shano, Matziguenga, Nanti, Chamipuro, Ñapari, Recígaro. Tienes la familia Bora con la lengua Bora, la familia Caguapana con la lengua Chayagüita, Jebero, la familia Kandoshi con la lengua Kandoshi Shapra, la familia Jarakmut con la lengua Jarakmut, la familia Huitoto con la lengua Huitoto Kaina, la familia Jíbaro con las lenguas Achuara, Guaruna, Guambisa, la familia Muniche con la lengua Muniche, la familia Pano con las lenguas Cacataibo, Cachinagua, Sharanagua, Maxés, Shipibo, Conibo, Yaminagua, Nagua, Amahuaca, Tapanagua, Isconagua. Entonces puedes ver que tanto la Pano como la Arahuaca son dos de las familias que presentan mayor cantidad de lenguas. También tienes la familia Pebayagua con la lengua Yagua, la familia Shimaco con la lengua Urarina, la familia Tacana con la lengua Eseja, la familia Ticuna con la lengua Ticuna, la familia Tucano con la lengua Orejón Secoya, la familia Tupí Guaraní con las lenguas Cocama, Cocamilla, Omagua, y la familia Záparo con las lenguas Arabela, Iquito, Taushiro. Puedes observar que te han colocado, por ejemplo, en la lengua Recígaro, te han colocado en proceso de extinción, lo mismo con la lengua Chihuilo, o Jebero, Ocaina, Muniche, Isconagua, Orejón, la Cocama, Cocamilla y Omagua, y Taushiro, Arabela y Quito se encuentran en proceso de extinción. O sea que tienen poquísimos hablantes. Por ejemplo, en el caso de la lengua Muniche, solamente se habían registrado 2 o 3 hablantes, lo que prácticamente nos indica que esa lengua queda como extinta, ¿bien? Y no se le ha podido emparentar con otras, por eso tiene su propia familia.
la familia Muniche. Profesora, ¿me tengo que memorizar todos estos nombres? No es tanto como memorizarte, ¿no? Pero sí es bueno que te familiarices con estas denominaciones y que las identifiques como lenguas amazónicas peruanas. Bien, eso sí es importante. A ver, acá también tenemos algunos datos adicionales. El Asháninca, el Aguajún, Aguajún o Aguaruna, el Shipibo-Conibo son algunas de las lenguas amazónicas más habladas, ¿ya? O sea, los que se han encontrado mayor cantidad de hablantes. Loreto presenta diversidad de familias lingüísticas. Hay una gran cantidad de lenguas que vamos a encontrar solamente en Loreto. Hay lenguas en proceso de extinción debido a la diglosia. ¿A qué se refiere la diglosia? La diglosia se refiere al hecho de que coexisten dos lenguas, pero una de ellas goza de mayor prestigio y ventajas frente a la otra, ¿no? Como sucede en algunas comunidades amazónicas donde encuentras español con otra lengua amazónica. ¿Qué sucede? La mentalidad es mejor que se aprenda el español y van dejando de lado sus lenguas originarias. Entonces, esa es una gran pérdida para nosotros, ¿no? Parte de la identidad peruana muere con esta lengua. Entonces, esa es la situación que se presenta y por eso es que muchas de ellas tienen poquísimos hablantes. Además de ello, podemos agregar la idea de que también existen lenguas supranacionales, como la Shuar, Wampis, que pertenecen que también las vas a encontrar en Ecuador, Bora, Ocaina en Colombia, Secoya en Colombia y Ecuador, Huitoto, Ticuna, Yagua en Brasil y Colombia, Asháninca, Ashéninca, Caxinagua, Cucama, Cucamiria, Culina, Matzé, Saranagua, que también las encuentras en Brasil, Eja, que la encuentras en Bolivia, y Gine, que está en Brasil y Bolivia. Bien, entonces organiza, te voy a dar un par de minutos para que organices esta información. Por ejemplo, coloca en Colombia, ¿qué lengua compartimos con Colombia? Tienes Ocaina, tienes Huitoto, Ticuna, Yagua, ¿no? Por ejemplo, ¿qué lenguas compartimos con Brasil? También pones ahí Huitoto, Ticuna, Yagua, Asháninca, Ashéninca, Caxinagua, Cucama, Cucamiria, Culina, Matzé, Aranagua, Gine, ¿bien? ¿Cuáles compartimos con Bolivia? Eja, Gine, ¿bien? Te doy un minutito para que organices, porque después podemos encontrar preguntas relacionadas a ese aspecto, ¿ya? Organiza las lenguas supranacionales. Un minutito.
Muy bien, listo. Seguimos. Acá tenemos algunos datos interesantes que vamos a resaltar. Sobre las lenguas indígenas en el Perú, mira, el 16% de peruanos y peruanas, 4,5 millones, para ser más específicos, tiene como lengua materna una de las 48 lenguas indígenas originarias. O sea, es su lengua nativa, su lengua materna, su primera lengua. Las lenguas indígenas más habladas son el quechua, el aymara, el asháninca, aguajún y shipibo-coní, en ese orden. Pero la lengua indígena más hablada en todo el Perú va a ser el quechua. Ahora, también mencionamos el caso de Loreto, ¿no? Hace unos minutos. Dijimos que Loreto era el departamento con mayor diversidad lingüística. Presentaba 29 lenguas habladas por toda su población. Imagínense, 29 solamente en Loreto. De las lenguas indígenas, 4 se hablan en los Andes. ¿Cuáles son? Ya sabes, quechua, aymara, cauqui, jacaru. Y las 44 restantes las vas a encontrar en la Amazonía. Bien, trabajamos nuestro segundo ejercicio de aplicación. Te voy a dar un par de minutos. Está relacionado con las lenguas amazónicas. Bien.
Muy bien. A ver, vamos a trabajar juntos. Ya, chicos, comparen sus respuestas, por favor. En la primera te dice identifique la opción que presenta los enunciados correctos. A ver, en la selva peruana se habla quechua y aguajún. Es correcto, ¿no? Hay más complejidad lingüística en la Amazonía. Sí, eso también lo habíamos mencionado en la teoría. Entonces, la primera y la segunda son correctas. Luego decía, el Ashánica cuenta con pocos hablantes nativos. No, habíamos mencionado que era una de las lenguas más habladas, las amazónicas. Con Bolivia no compartimos ninguna lengua amazónica. Recuerden que ustedes separaron en las lenguas supranacionales y una de ellas, por ejemplo, era el SEA, que compartimos con Bolivia, ¿no? Muy bien. Elija la alternativa donde aparecen nombres de lenguas amazónicas peruanas. A ver, Chamicuro, Quechua Aymara, solamente Chamicuro. Iñapari, Cauqui, Provenzal, solamente Iñapari. Kashinagua, Yaminagua, Bora, sí, efectivamente. Estas tres las hemos identificado como lenguas amazónicas. Urarina, Guaraní, Huampi, solamente Urarina y Huampis. Mapuche, Shipibo, Conibo, Kaina, solamente Shipibo, Conibo y Ocaina. ¿Bien? Ok, chicos. Vamos a seguir avanzando. Ahora, vamos a regresar a nuestro esquema sobre la clasificación de las lenguas y ya hablamos de las lenguas amerindias. Entonces ahora vamos a trabajar las no amerindias. Las lenguas no amerindias habíamos dicho que eran las extranjeras, las que no pertenecían a nuestro territorio. Te mencioné, ¿no? Son llamadas extranjeras o foráneas. Estas lenguas llegaron en el siglo XVI, bien, con la conquista española, bien. Y la primera lengua no amerindia que llega a nuestro territorio es el castellano. Llega, eh, invade el territorio, lo conquista y se mantiene hasta el día de hoy como la lengua más hablada en todo el territorio peruano. Pero no es la única lengua no amerindia que existe en el Perú. También vas a encontrar otras lenguas como el inglés, el chino, el japonés. Bien. Por ejemplo, en el caso del inglés, el inglés tiene una presencia también bastante fuerte aquí en Perú, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque incluso está en la malla curricular. En muchos colegios se enseña, aparte del español, el inglés, ¿no? Entonces tiene presencia esta lengua, aparte de estar en los institutos. En el caso de la lengua china, por ejemplo, tenemos una comunidad china acá en Lima, ¿no? El barrio chino, en el centro de Lima. También puedes encontrar la lengua alemana. Esta la vas a encontrar o vas a ver su presencia en Selva Central, en lo que es Oxapampa, Posuso, ¿no? Ahí vas a encontrar. Bien. Ahora, definitivamente de todas estas lenguas no amerindias, el español es la más importante. Y cuando hablamos de importancia en lingüística, recuerden que nos referimos al hecho de la cantidad de hablantes. Recuerden que no hay lenguas superiores, no hay lenguas inferiores, ¿no? Nos referimos simplemente a que tiene mayor cantidad de hablantes. Muy bien. Ahora, acá nos aparece el área dialectal del español. Los diferentes países, incluso continentes donde encuentras esta lengua. Te voy a dar un par de minutos para que puedas leer esta diapositiva y luego lo explicamos, ¿bien?
Bien, veamos. Como has observado, como has leído, el español lo vas a encontrar en Europa, en África, en Asia y en América. Tiene una gran distribución geográfica, chicos. En el mundo se considera como la tercera lengua más hablada, después del chino y del inglés. Aunque algunos sostienen que ya supera el inglés incluso, ¿ya? Entonces hay una gran diferencia. En Europa lo vas a encontrar en España, las Islas Canarias, Rumania y Grecia. En África lo encuentras en Guinea Ecuatorial. En Asia puedes encontrarlo en Filipinas, Turquía, Israel. Y en América está distribuido en América del Norte, en Centroamérica, en Sudamérica y en América insular. En América del Norte lo encuentras en México y en Estados Unidos también, en algunos de sus estados, como Nuevo México, Arizona, Texas, California. En Centroamérica lo encuentras en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua. En Sudamérica lo vas a encontrar en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Archipiélago de Galápagos, Isla de Pascua. Y en América Insular lo encuentras en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Entonces, puedes ver que está en diferentes países. América va a ser el continente que va o que alberga al 90% de hablantes de esta lengua. Se caracteriza, te dice, por el ceseo extendido. ¿A qué se refiere ese ceseo? Es a la producción que nosotros hacemos de la fricativa alveolar sorda. O sea, casi todo lo pronunciamos con el sonido de la S. Bien. Salvo en el español peninsular, que ahí sí marcan la diferencia con la interdental, ¿no? Más conocida como Z española. Luego, se usa el pronombre ustedes, a diferencia del uso de vosotros en España, ¿no? Bueno, eso también lo observamos en nuestro dialecto. Nosotros no usamos el vosotros, usamos ustedes. ¿Bien? Listo. Seguimos. Vamos a hablar ahora de la historia del español, ¿ya? ¿Cómo es que evoluciona cómo es que aparece esta lengua? Y para eso vamos a tener que remontarnos al latín, porque el latín es la lengua madre del español. A ver, ¿quiénes hablaban latín? ¿El latín era la lengua de quiénes? El latín era la lengua de los romanos. Bien. Cuando los romanos invaden la península ibérica, se encuentran con una serie de lenguas que ya estaban establecidas en ese territorio. Son lenguas que obviamente no tienen ningún vínculo lingüístico con el latín. Entonces, estas lenguas han sido denominadas como vasco, celta, tartesio, íbero, griego, púnico fenicio. Bien, así se han denominado. Repito, tienes, por ejemplo, el vasco, el celta, el tartesio, el íbero, púnico fenicio y griego. Todas estas lenguas son las que estaban establecidas en la península ibérica desde antes de la llegada de los romanos. Cuando llegan los romanos, imponen su lengua, que era el latín, y terminan desplazando a todas estas lenguas, menos a una. ¿Cuál era esa lengua que se mantuvo resistente al latín? El vasco. Bien, el vasco. El vasco resistió la invasión de los romanos y es una lengua que hasta el día de hoy se mantiene en España. Bien, es la única lengua prerromana
o prelatina que se mantiene en ese territorio, ¿no? Es importante que ustedes las identifiquen así, como el grupo de lenguas prerromanas o prelatinas. Bien, chicos, grupo de lenguas prerromanas o prelatinas. Hasta el momento hemos trabajado diferentes clasificaciones de las lenguas. Hemos visto las andinas, hemos visto las amazónicas. Ahora estamos trabajando por otra parte a las lenguas prelatinas o prerromanas. Eso ya ustedes deben manejarlo bien. Seguimos. Una vez que el latín llega a la península ibérica, comienza su proceso de evolución. Bueno, mejor dicho, continúa su proceso de evolución. Y se han determinado que en el latín existían dos variedades. El latín culto y el latín vulgar. Bien. De estas dos variedades, la que era más hablada era el latín vulgar. ¿Bien? ¿Por qué? La palabra vulgo significaba pueblo, ¿no? Entonces, el latín vulgar era la variedad que hablaba el pueblo, que estaba constituido por los súbditos del Imperio Romano, los artesanos, los comerciantes, los soldados, etc. La mayoría. Esta variedad también era llamada en la propia lengua como sermo plebeyus, sermo vulgaris, sermo quotidianus, sermo rusticus, incluso, ¿ya? 4 denominaciones, mira, sermo plebeyus, sermo vulgaris, sermo rusticus, sermo quotidianus. Esa era la variedad más hablada del latín. Ahora, existía la otra variedad, que era el latín culto. Este fue usado por literatos, filósofos, gobernantes. Era una élite la que manejaba esta variedad. Este latín culto también fue denominado como sermo eruditus, sermo cultus, sermo classicus. Sin embargo, era lógico que si una de estas variedades iba a seguir su proceso de evolución, iba a ser pues justamente el latín vulgar, por tener mayor cantidad de hablantes. Entonces acá nos viene una aclaración, ¿no? Nos dicen, el castellano es el resultado de la evolución del latín vulgar en un pequeño territorio al sudeste de Cantabria. Castilla, de ahí su nombre de ser castellano. Las lenguas prelatinas, la germánica y la árabe contribuyeron en la formación del español. Claro que sí, muchas lenguas, de una u otra manera, han contribuido al desarrollo de esta lengua. Bien, entonces mira, castellano es la primera denominación que se le da a la lengua en el siglo XIII. Bien, en el siglo XIII. Ya en el siglo XVI se le da la denominación de español. Bien, seguimos. El latín vulgar continuó con su evolución y ahí es donde aparecen las denominadas lenguas romances, neolatinas o románicas. Bien, repito, en la evolución del latín vulgar o por la evolución del latín vulgar aparecen las lenguas romances, neolatinas o románicas. Todas estas lenguas forman a la familia romance. ¿Cuáles son? Tienes el castellano, el catalán, el portugués, el gallego, el francés, el italiano, el rumano, el provenzal u occitano, el sardo, el reto-románico o romanche. Repito, tienes el castellano, el catalán, el portugués, el gallego, el francés, el italiano, el rumano, el provenzal, el sardo o el reto-románico. Todas estas lenguas han evolucionado del latín vulgar. Por ende, son lenguas hermanas. Se hace la analogía como si fuese una familia, ¿no? Como si fuese una familia real, mejor dicho. Por eso se llama familia lingüística. Todas estas lenguas están emparentadas. ¿De qué manera? Presentan un mismo origen. Y por ser lenguas hermanas, tienen características similares. ¿Bien? Ahora, vamos a mencionar, o bueno, hasta aquí, chicos, ustedes deben tener ya bien claras estas clasificaciones. ¿A qué me refiero? Cuando suelen hacer preguntas sobre clasificación de lenguas, te pueden considerar a las andinas, a las amazónicas, a las prelatinas y a las neolatinas.
Debes diferenciar bien las prelatinas de las neolatinas, ¿ya? ¿En qué se diferencian? Es que las prelatinas no tienen vínculo lingüístico con el latín. Sin embargo, las neolatinas sí, porque evolucionaron a partir de él. ¿Bien? Seguimos. Ahora, vamos a hablar de los procesos de cambio desde el latín al castellano. ¿Cómo ha ido cambiando del latín al castellano? Primero vamos a hablar de estos dos niveles, el morfosintáctico y el fonológico. En el caso del morfosintáctico, hubo un cambio entre entre estas dos lenguas, que fue bastante radical. Y se refiere al sistema de casos que presentaba el latín. El latín era una lengua aglutinante sufijante. Bien. O sea, al lexema tú le ibas agregando sufijos para darle diferente tipo de información. Y sabemos que el español no es así. Si bien es cierto, manejamos algunos sufijos, pero son muy pocos. No se considera como una lengua sufijante. El latín sí, era totalmente sufijante. Entonces, ¿cómo es que la información que el latín le agregaba por medio de sufijos a sus palabras, cómo es que esa información se le agrega a las palabras en el español? Y es que tenemos una categoría independiente. Esa categoría es la preposición. Entonces, las preposiciones son palabritas que a nosotros nos sirven para indicar, por ejemplo, ideas de posesión o indicar si algo le pertenece a alguien, etcétera. Por ejemplo, amico, en latín, la O indicaba que algo estaba dirigido al amigo. Y en el español usamos una preposición, que puede ser a o puede ser para. Entonces tú dices al amigo, para el amigo. ¿Sí? Así marcamos nuestro objeto indirecto, ¿no? Bueno, esa es una diferencia muy, muy marcada entre estas dos lenguas. Es tan marcada que algunos filólogos sostienen que por esa característica no es posible que el español haya evolucionado del latín vulgar. Imagínense. Bien, entonces es una propuesta, ¿no? Claro que nosotros mantenemos la teoría de que el español evolucionó del latín. En el nivel fonológico, fonético, fonológico, también hubo cambios. Bien, cambios marcados. De las 10 vocales que presentaba el latín, pasó a tener 5 en el español. Bien. La F inicial latina se dejó de pronunciar en algunas palabras del español y en la escritura apareció la huellita, que era la letra H. Entonces, por ejemplo, la palabra farina, que tenía el sonido de la letra F inicial, se dejó de pronunciar, desapareció en la palabra harina del español. Pero en el plano de la escritura dejó una huellita, y esa huellita es la letra H. Entonces, la letra H te indica que ahí existió un sonido. ¿Qué sonido? El sonido de la F. ¿Cómo se llama el sonido de la F? Labio dental sordo. Bien, labio dental sordo. Luego tienes, por ejemplo, la palabra filiu, que pasó a ser la palabra hijo. Igual, el sonido de la labio dental sorda dejó de existir y pasó a ser la letra H. Entonces, si a ti te preguntan por qué en el español aparece la letra H, puedes decir tranquilamente que esta letra H es una huella de que ahí existe un sonido en la lengua originaria, que era el latín vulgar. Y ya cuando trabajemos escritura, vamos a responder la otra pregunta. ¿Por qué se sigue manteniendo la H si ya no representa ningún sonido? ¿Bien? Ya, pero eso lo vemos por partes, en escritura. Bien, las vocales E y O breves y tónicas pasaron a ser diptongos. Entonces, por ejemplo, tú tenías la palabra ventu y pasó a ser viento. E pasó a ser IE. Somnu pasó a ser sueño. Este proceso, chicos, de que una vocal pasa a ser dos vocales, se llama diptongación. ¿Ya? Diptongación. Entonces, ¿qué es la diptongación? Cuando una vocal se vuelve dos vocales. Bien. Ahora, también hay un proceso contrario, que es cuando el diptongo se reduce. Entonces, el diptongo AU pasó a ser O. Así como el diptongo se define como dos vocales,
El triptongo se define como 3 vocales. Cuando solo hay una vocal, se denomina monoptongo. Voy a escribir en el chat, ¿ya? Monoptongo. Monoptongo. Entonces tienes monoptongo, es una sola vocal. Diptongo son 2 vocales. Triptongo son 3 vocales. ¿Bien? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque así como existe la diptongación, que es una vocal se convierte en 2, también existe la monoptongación, que es cuando un diptongo se reduce a una sola vocal. ¿Ya? Entonces, eso sucedió con el diptongo AU de latín. Se convirtió en una sola vocal en el español. Entonces, hubo monoptongación de AU, que pasó a ser O. Tauro se volvió toro. Auru pasó a ser oro. Pauco pasó a ser poco. ¿Bien? Luego tienes los grupos iniciales PL, CL, FL evolucionaron al sonido de la doble L. Así, la palabra pluvia pasó a ser lluvia. Plenu pasó a ser lleno. Plasma pasó a ser llama. Claro, en algunos casos, algunos derivados mantienen este sonido inicial, ¿no? Por ejemplo, plenu, existe la palabra en el español que es plenitud, ¿no? Pero no decimos llenitud, ¿bien? Su equivalente es lleno, de pleno, pero el sustantivo plenitud se remite a su lexema original. Luego, también te dice, se empezó a pronunciar los sonidos representados por las letras J y ñ. Oculus pasó a ser ojo. Somnium pasó a ser sueño. Esto se va a comprender un poco mejor cuando trabajemos fonética, ya la otra semana, ¿no? Porque aquí sucede una serie de procesos fonéticos por los sonidos, por las características propias de los fonemas. Lo mismo para este último caso del grupo consonántico CT, que evolucionó a ser che. Por ejemplo, nocte pasó a ser noche. Lacte pasó a ser leche. Pectu pasó a ser pecho. Tectu pasó a ser techo. Bien. Entonces, esos dos sonidos se convirtieron en uno solo. El sonido oclusivo velar sordo con el oclusivo dental sordo pasaron a ser un africado. Africado palatal sordo. Bien, pero eso también lo explicamos con mayor detalle, decimos por qué a partir de la próxima clase. Ahora, los chicos que tienen base en fonética, es más fácil que analicen o comprendan qué sucedió, ¿no? Son por los rasgos de la posterioridad de la oclusiva velar sorda. Muy bien, entonces hasta aquí hemos revisado algunos de los cambios que sufrió el latín al castellano. Morfológicos, fonológicos. Vamos a ver ahora el plano del léxico, porque el léxico del español se ha visto enriquecido por términos procedentes de otras lenguas. Bien. Por ejemplo, tenemos palabras que proceden del latín, del alemán antiguo, del árabe, de lenguas amerindias, del francés, del inglés, etc. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, latinismos, germanismos, arabismos, americanismos, galicismos y anglicismos. Entonces tenemos los latinismos. Los latinismos son palabras que proceden del latín. El nombre es bastante claro, ¿no? Y obviamente son la mayoría de las palabras del español por parte de nuestra evolución. Tienes palabras como alias, ultimátum, altura, lapsus, accessit, exabrupto, hábitat, quórum, in situ, postdata, misa, credo, sacerdote, grabado. Bien, palabras entonces que evolucionaron del latín. Algunas, como puedes observar, mantienen su forma originaria, que son las que aparecen en letra cursiva, como exabrupto, quórum, in situ, postdata. Y otras que ya han sido adaptadas al español y como puedes observar están en letra redonda. Luego tienes los germanismos, que son palabras que proceden del alemán antiguo.
Palabras como agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sala, son palabras que han evolucionado del alemán antiguo. Luego tienes los arabismos, que son palabras que han evolucionado del árabe. Se insertaron del árabe, han evolucionado y ya son parte de nuestro léxico. Palabras como aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, alcalde, limón, naranja, zanahoria, tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza, almohada. También vas a encontrar los americanismos. Como te mencioné, son palabras que provienen de lenguas extranjeras. Bien. Palabras como batata, caucho, cacao, chocolate, cigarro, maíz, huracán, tamal, palta, coyote, papa, tiza, tomate, hule, chicle, aguacate, jaguar, guano, coca. Bien, han evolucionado de lenguas, de diferentes lenguas amerindias. Los galicismos son palabras que han evolucionado del francés. Bien, han evolucionado del francés. Por ejemplo, yogur, boulevard, carnet, champán, ballet, chalet, bebé, país, buffet. Y los anglicismos, como meeting, eslogan, cóctel, corner, gol, barman, líder, gangster, light, bypass. Ya, estas han evolucionado, insisto, de la lengua inglesa. Hay una pregunta que es muy recurrente en los estudiantes y me dicen, Miss, ¿cuál es la fórmula para aprenderme si son latinismos, arabismos, americanismos? No hay una fórmula aquí, chicos, no hay una regla, ¿no? Entonces, yo les sugiero que ustedes desarrollen varios ejercicios relacionados de préstamos para que estos términos se hagan familiares a ustedes, ¿no? Y sean más fáciles de identificar con sus clasificaciones, ¿bien? Que no hay una regla. A veces me dicen, pero todos los que comienzan con al son arabismos. Pero luego observas que está albergue y albergue es un germanismo, entonces no es una regla fija. Bien, bien, tenemos nuestro tercer ejercicio de aplicación. Te voy a dar algunos minutos para que puedas desarrollarlo.
¿Muy bien, chicos? Ok, veamos. Las lenguas que ingresaron sucesivamente a la península ibérica fueron las siguientes. A ver, árabe, íbero y vasco, no. Ya estaban establecidas, ¿no? Latín, griego y fenicio, no. Latín, sí, el latín ingresó. El germano y el árabe también ingresaron. Entonces, aquí tenías las tres lenguas que ingresan a la península ibérica. En las otras aparecen lenguas que ya estaban, ¿no? Como el íbero, el vasco, el griego, el fenicio, el celta. Bien. Luego, desde el punto de vista histórico, la lengua española, ¿qué podríamos afirmar? Lo tenías en casa. Se expandió a partir del antiguo pueblo de Castilla. Entonces, aquí tenías en casita. Recuerda que por eso su primera denominación fue castellano. ¿Ok? Listo. Seguimos. Profesora, una consulta. Sí. ¿Por qué en la anterior pregunta, en la pregunta 2, no podría ser que ingresó al continente americano en el siglo XVI? Es que cuando vimos en la diapositiva, te menciona que fue a fines del siglo XV. ¿Ya? O sea, para ser más exactos, aquí, mira. ¿Ves? La primera que ingresó a América, en referencia al español, te dice en 1492, que son finales del siglo XV. Y Altahuantinsuyo en 1532, que eso sí es la tercera década del siglo XVI. Por ese detalle. Gracias, profesora. Muy bien. Muy bien. En esta diapositiva, lo que vamos a encontrar son las características de las variedades costeña, amazónica, andina del español en el Perú. Entonces, acá te han colocado, ¿no? El castellano, tienes el dialecto peninsular, que es el que se habla en España, y tienes el dialecto de América. De manera general te dice, en América se usa el ceseo, ¿no? Ya lo habíamos mencionado también. A este se refiere al uso, la predominancia, ¿no? Que hacemos de la fricativa alveolar sorda frente a la interdental, a la fricativa interdental. En lugar, por ejemplo, de producir cabeza con la interdental, decimos cabeza. En lugar de decir zapato o zanahoria o cena o cisne, decimos zapato, zanahoria, cisne, ¿no? Ese es el cc. También existe, chicos, el fenómeno contrario, que es el ceceo, pero eso se produce más en España. ¿Qué quiere decir? Que todo lo pronuncian ya con la interdental. Entonces no te dirán sapo, te dirán sapo, ¿no? Con el sonido interdental. Ese es otro fenómeno que también se observa, pero eso es en España. En la mayoría de los dialectos del español aparece el ceseo, que es el sonido de la S. Bien, algo que también se ha observado es el uso del artículo acompañando un nombre propio. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, Pedro, el Pedro. En lugar de decir María, la María. En lugar de decir Rosa, la Rosa, ¿no? Eso normativamente no es correcto, recuerden, pero se ha observado esa presencia en las tres variedades. Ahora, hablemos de la variedad costeña. ¿Cuáles son las características que se presentan? Por ejemplo, se ha observado que hay una elisión, o sea, se omite el sonido de la consonante oclusiva dental sonora al término de la palabra, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir pescado, aparece un pescado. Bien. El yeísmo. El yeísmo, por ejemplo, la palabra mantequilla, o sea, la pronunciación de mantequilla, en lugar de decir mantequilla, ¿no? O en lugar de decir orgullo, decimos orgullo. Es una característica. Esa es la presencia del sonido de Y. Esto se va a explicar mejor en la siguiente clase en fonética. También se ha observado la aspiración de la fricativa alveolar sorda, el sonido de la S, que en algunos aparece como si fuese una J suave. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, pisco, dice pisco. Se aspira el sonido.
un cambio de género. Por ejemplo, en lugar de decir ellas están cansadas, ay, perdón chicos, en lugar de decir ellas están cansadas, dicen ellos están cansados del ruido, ¿no? La falta de concordancia. En el caso del castellano masónico, se observa una alternancia consonántica entre la fricativa labiodental sorda con la fricativa velar sorda. Por ejemplo, en lugar de decir fideos, dicen juideos. Bien. En lugar de la F, entonces el sonido de la fricativa velar. También hay presencia del loísmo, leísmo. En lugar de decir lo vi llegar o la vi llegar, le vi llegar, ¿no? O se lo ve bien, en lugar de decir se le ve bien. Y la presencia del doble posesivo. En lugar de decir, por ejemplo, era mi meta, aparece una redundancia como era mi meta de mí. O en lugar de decir la hermana de Javier, su hermana de Javier, ¿no? Ese doble posesivo del determinante y de la preposición. En el caso del castellano andino, vas a encontrar la flexión y derivación de adverbios. En lugar, por ejemplo, de decir están medio cansados, aparece están medios cansados, ¿no? Se flexiona el adverbio. O en lugar de decir es temprano, aparece el aumentativo es tempranazo. Esa es una derivación. También se observa en el castellano andino la alternancia vocálica entre la vocal E y la vocal I. O la vocal O con la vocal U. Por ejemplo, en lugar de decir fideos, aparece fidius. En lugar de decir vestido, aparece un vestido, ¿no? Y también hay un gran uso de diminutivos y aumentativos. Por ejemplo, en lugar de decir casa, casita, amigo, amiguito, grande, grandulón, gol, golazo, ya hay una tendencia por los eh, diminutivos y aumentativos. Entonces aquí tienes algunas de las características de los dialectos del español dentro del Perú. Muy bien, seguimos. Tenemos nuestro cuarto ejercicio de aplicación, último ejercicio de aplicación. Tienes algunos minutitos para desarrollar. ¿Bien?
¿Listo, chicos? Vamos a ver. Identifique la opción donde las palabras subrayadas constituyen arabismos de la lengua española. Exporta aceitunas y toronjas a países europeos. Aceitunas y toronjas son arabismos. Cumple. Uno es parte de la respuesta. En el albergue preparan deliciosos panecillos. Albergue es germanismo, panecillos es latinismo. Dentro de su alforja, el jinete llevaba semillas. Y entonces aquí tienes, alforja y jinete sí son arabismos. Entonces tienes, compraron chocolates y una chompa de alpaca, chocolates y alpacas son americanismos. Entonces tu clave aparecía en la última. Verdadero o falso respecto al castellano amazónico. El uso del doble posesivo se da en algunos enunciados. Sí, hemos visto que el doble posesivo es algo característico del español amazónico. ¿Se presenta el yeísmo en todo su territorio? No, no en todo su territorio. ¿Se alternan las vocales IU con las medias CO? No, eso es típico del andino. La fricativa alveolar, sonido de S, fricativa alveolar sorda, se pronuncia como, no, ese es del costeño, ¿no? Habíamos mencionado el ejemplo de pisco, por ejemplo, en lugar de pisco, ¿no? Ok. Esas serían entonces tus claves. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda antes de continuar? No, Miss Fiona. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces lo que tenemos a continuación es, corresponde a nuestras preguntas seleccionadas. Me dan un minuto, por favor. A ver. ¿Se observa mi pantalla, chicos? ¿Sí? Sí, profesora. Oh, muchas gracias. Ya. Entonces vamos a trabajar. Son solamente 4. Comenzamos con el primero. Tienes algunos minutos para que puedas desarrollar, ¿ok?
¿Listo? Muy bien. A ver, teniendo en cuenta que en el Perú coexisten diversas clases de lenguas, amerindias y no amerindias, se lo considera como un país multilingüe y pluricultural debido a que sus hablantes dominan una o más lenguas. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa según corresponda. A ver, la primera nos dice, antes de que llegaran los españoles se hablaba solo quechua. No, habían otras lenguas originarias. Bien, entonces es falso. El castellano es el único idioma hablado en el territorio peruano. Falso. Hemos visto que hay una gran cantidad de lenguas que ya han sido reconocidas como idiomas. Solamente hay dos familias lingüísticas amerindias andinas. Sí, eso es cierto. Solamente son dos, la quechua y la ay. Eso es verdadero. La población peruana en su mayoría es monolingüe ágrafa. No, eso es falso. Entonces lo tienes aquí en casita. Tu respuesta correcta aparecía en casa. Siguiente pregunta, número 3. A ver, tienes algunos minutitos. Muy bien. Nos pedían, en el territorio peruano se hablan lenguas de variadas familias lingüísticas. Elija la opción que muestre únicamente los nombres de lenguas amerindias habladas en este territorio. Ojo, únicamente, o sea, todas tenían que ser eh, amerindias, ¿no? Sean andinas o amazónicas, pero que se hablen en Perú. Entonces, náhuatl no se habla en el Perú, descartamos avión. En barco sí, ¿no? Tienes Urarina, Wambisa, Hakaru. Esta es tu clave. En casa, ni guaraní ni mapuche. En dado, no mapuche. Y en taíno no se habla en el Perú. Es más, ya ni se habla. ¿Ok? Vamos con la pregunta 8 que nos pedían. Ok, nos hablaban de las lenguas neolatinas. A ver, tienes algunos minutitos.
Muy bien, veamos. A ver, considerando que el latín fue la lengua empleada durante el Imperio Romano y que después se extendió a otras zonas de Europa creando nuevas lenguas llamadas romances o neolatinas, elija la opción en la que se presentan solo nombres de lenguas de la clase mencionada. Entonces aquí tenías uno, sardo, portugués, provenzal. Sí, las tres evolucionaron del latín vulgar. Entonces, parte de la respuesta. Luego tenías catalán, romanche, italiano. También, ¿no? Las tres evolucionaron del latín. Gallego, rumano, tartesio, descartamos por tartesio. Celta, vasco, púnico, fenicio, las tres eran prelatinas. Entonces tu clave aparecía en barquito. Última preguntita, chicos. Era para clasificar préstamos lingüísticos, ¿ok? A ver, tienes tus minutitos. ¿Listo, chicos? A ver, vamos a clasificar. Va a tomar un delicioso jugo de naranja. Naranja es un arabismo. Colocó pircas alrededor de toda la casa. Pircas se clasifica como americanismo. El joven músico tocó el arpa en la fiesta. Arpa es un germanismo. Ay, perdón, chicos. Trabajará en un restaurante del Boulevard. Boulevard es un galicismo. ¿Listo? Profesora, ¿cómo sabe? Chicos, esto es memoria. Bien, es memoria. Entonces tu clave aparecía en la última. Muy bien, hasta ahí entonces nuestra clase del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta que haya quedado antes de terminar. Sí, Miss, yo tengo una consulta. En las variedades del Sí. castellano en el Perú,
Yo Ujú. pensaba que esas características eran de las tres regiones. Y bueno, Ah, entiendo que. ya. ¿Cuáles Lo, son de la, lo voy a- de la costa? Ok, ok, lo proyecto nuevamente, ¿te parece? ok. Para hacer la diferencia. Sí, el cuadrito como que no te marca esa diferencia, ¿no? Y parece que esas Sí. fueran de todas, de las tres. Entonces, te, te menciono cuáles, hasta dónde, para que tú puedas diferenciar, ¿ya? Ya, sí, En por el favor. caso de la variedad, sí, de la variedad costeña, desde elisión de D hasta alteración de género, las Ya, cuatro primeras. De alternancia consonántica del sonido de la labiodental sorda hasta la velar, o sea, de la F por la J, hasta el doble posesivo es del amazónico. ya. Y flexión y derivación de adverbios hasta abundancia de diminutivos es del andino. Ya, listo, gracias. Ok. Ok, chicos. Entonces, hasta ahí trabajamos por hoy. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nosotros nos encontramos la próxima semana ya para entrar a trabajar lo que es gramática del español. Que Dios los bendiga.